Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 12 al 20. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Los fariseos respondieron: Tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús. Pues sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos y mi Padre, quien me envió, es el otro. ¿Dónde está tu Padre?, le preguntaron. Jesús contestó: Como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús dijo todo eso mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería, pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. El domingo pasado reflexionamos en el relato de la mujer adúltera, una historia muy conocida por todos. Y os planteé que en algunas Biblias se apunta que ese fragmento no forma parte de la redacción original de Juan. Y otras Biblias, sin embargo, sí la exponen sin ningún tipo de observación o nota a pie de página. Ahora bien, cierto es que resulta un tanto abrupta la transición entre el versículo 11 y el versículo 12. Ya que en teoría la mujer adúltera se había quedado a solas con Jesús. Pero acto seguido Jesús se dirigió a los líderes religiosos y, según la Nueva Traducción Viviente, principalmente al pueblo. Esto último no aparece expresado de tal manera en el texto original y por ello ni la versión textual ni la Reina Valera se toman la licencia de afirmarlo así. Es más, a lo largo de los versículos del 12 al 20 vemos que el diálogo es entre Jesús y los fariseos. Y la multitud solamente se encontraría de fondo porque el Señor estaría enseñando en el templo. Por eso mismo genera impacto que los líderes religiosos se hayan marchado hace un momento y que de repente estén otra vez presentes para rebatir de nuevo a Jesús. ¿Qué pensáis? En cuanto al contexto temporal, dependiendo de si encajamos justo aquí el relato de la mujer adúltera o no, nos encontraríamos o bien en el último día de la semana de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, o bien ya sería el día siguiente. Y aunque aparentemente un día de diferencia no resultaría muy relevante, para algunos autores sí lo sería, por cuanto la luz era un elemento que también se empleaba en la fiesta. Al igual que el agua que usaba el sumo sacerdote del estanque de Siloé para derramarlo en el altar. Y ya sabéis que seguramente fue en esos momentos, mientras el sacerdote vertía el agua, cuando Jesús dijo que el que creyese en él, de su vientre fluirían ríos de agua viva. Y os recuerdo esto de nuevo porque si todavía nos encontramos aquí en el tiempo de la fiesta, tendría mucho sentido que Jesús usase el elemento de la luz para hacer referencia a sí mismo. Es decir, que afirmase que Él es la luz del mundo. Pues parece ser que se ponían muchas luces en la fiesta para conmemorar la salida del Éxodo y cómo habitaron en tabernáculos. Y comprender esta referencia arroja aún más luz a este texto, porque trae a nuestra mente esa imagen del pueblo en el desierto, en la soledad, en la oscuridad, y cómo el Señor fue su guía, su salvador, su sustentador. Por otro lado, que Jesús emplease la expresión «yo soy», habrá sonado blasfemo para los líderes religiosos, porque hace referencia al «yo soy» que habló el Señor a Moisés en el monte Sinaí, ¿recordáis? Ciertamente no es la primera vez que Jesús usa esta expresión en el Evangelio de Juan, y aún nos quedan muchas más ocasiones donde el Señor lo utiliza, y en cada caso, además, dejará bien claro una y otra vez, como en verdad ya lo ha estado haciendo anteriormente, que el Padre y el Hijo uno son. Que el Hijo da testimonio del Padre y el Padre da testimonio del Hijo. Por otro lado, que Jesús dijese que Él es la luz del mundo tendría mucho peso en aquella época, ya no solo en el plano sobrenatural, sino también en el plano natural y cotidiano. Lo que nosotros experimentamos el lunes del apagón, ¿recordáis? Usando velas o cualquier elemento para iluminarnos en aquel tiempo, se empleaba cada día. Es decir, en los tiempos de Jesús eso era el día a día. O mejor dicho, cada noche.
Era lo común. Y precisamente la noche era un momento para parar, descansar, estar en casa, pues vamos a decir que resultaba muy peligroso salir afuera y casi nadie lo hacía. No es como ahora, ¿verdad? Que en la noche parece que incluso hay más actividad o casi tanta actividad como en el día, y esto precisamente nos impide descansar y vivir tal y como el Señor quiere que vivamos. Él quiere que entendamos que hay un tiempo para todo, y gracias a Él tenemos lo más importante, lo fundamental, la vida eterna para conocerle tal y como es. De ahí que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, como dice aquí Jesús. Por esto mismo, que Jesús sea la luz del mundo es un gran consuelo, porque Él nos guía, nos guarda, nos acompaña, pero esto los fariseos no lo querían recibir ni entender. Lo trataban como un loco, como un iluminado, más que como la luz verdadera. Y le buscaban ridiculizar, haciéndole ver que solo él habla de sí mismo, y que nadie más podía dar testimonio de él. Siendo hombres necios, procuraban juzgar y condenar al Hijo de Dios, y Jesús les hizo ver que él no necesita testimonio de terceros. Él sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba. Sin embargo, los que le acusaban no sabían nada de él, ni de dónde venía, ni a dónde iba. Y esto hasta se podría afirmar no solo en el plano espiritual, sino también en el terrenal, pues ya sabéis que pensaban que era originario de Galilea cuando en verdad había nacido en Belén, como lo había profetizado el profeta Miqueas. Definitivamente los fariseos hablaban desde su ignorancia, juzgando según la carne, y aún así el Señor no buscaba juzgarles en ese momento, pero lo podía haber hecho perfectamente. Y su juicio hubiese sido verdadero, porque no se encontraba solo, estaba con el Padre, con el que le envió. Acto seguido les hizo referencia a la ley, y al mostrarles que estaba con el Padre, les concluye que el testimonio de dos sí es verdadero. Pero estos fariseos no deseaban entender. Bien pudieron ofenderse porque Jesús estaba haciendo semejante a Dios al llamarle Padre, pero en este caso, quién sabe si por malicia o por ignorancia le preguntaron que dónde se encontraba su Padre. El testimonio de tu padre, ¿vale? ¿Dónde está tu padre? Como digo, no sabemos si por malicia o por ignorancia, pensando con ello, evidentemente, en un padre terrenal. Ante esta pregunta, el Señor les mostró que claramente no le conocían ni a Él ni al Padre. Estaban perdidos. Tenían ojos, pero no querían ver. Tenían oídos, pero no querían oír. Tenían delante a Jesús y no lo reconocían porque aún ellos hacían culto a Dios y supuestamente le servían, pero no tenían una relación genuina con Él, no le conocían de verdad. Pues si lo hubiesen hecho, si hubiesen verdaderamente realizado culto al Señor en esa fiesta de los tabernáculos, hubiesen reconocido a Jesús al poco tiempo de verle y hubiesen confesado que Él era el Señor. Pero no hablaron nada en esa línea. Es más, a estas alturas seguramente los fariseos estaban ya enfadando otra vez con Jesús, ya que Él les estaba hablando de forma clara y directa, pero ellos no entendían nada y quizás se sentirían ridiculizados por Jesús, y encima se encontraban en el templo, cerca de la tesorería, es decir, el lugar donde se depositaban las ofrendas, por tanto, un sitio público. Pero igualmente ninguno pudo prenderlo, por más que en su corazón quisiera, ya que todavía no había llegado el tiempo de Jesús. Y era el propio Dios quien tenía el control de todo para que se cumpliese su palabra al pie de la letra. Ningún detalle escapaba a su soberanía. Y nosotros, hermanos, debemos estar eternamente agradecidos a nuestro Señor y Padre, porque ha sido gracias a Él, gracias a Dios, que nosotros ahora podemos conocerle y reconocerle cuando nos acercamos a su palabra, a su iglesia y a su reino. En otro tiempo nosotros éramos enemigos de Dios, bastardos, y ahora somos amigos de Dios, sus hijos de luz, y Él es la luz verdadera. Si no hubiese sido porque Él lo ha hecho todo por sí mismo, y además manteniéndose fiel a sí mismo en cada paso y acto que ha hecho, si no fuera por todo eso, nosotros estaríamos perdidos sin Él, no seríamos nada. Pero, gracias al Señor, nosotros también sabemos ahora de dónde venimos y a dónde vamos, sabemos quiénes somos, tenemos esa grata certeza de que somos de Jesús y que Él siempre ha estado con nosotros. De ahí que la afirmación de que Él es la luz del mundo es muy importante, pues la Biblia empieza y termina con la luz. Ya sabéis, hágase la luz, dice el Señor al principio, ¿verdad? Y así lo podemos leer en Génesis.
Y ni qué decir Apocalipsis, justo antes del epílogo, concretamente en Apocalipsis capítulo 22, versículo 5 en adelante, que dice así: Y ya no habrá noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor resplandecerá sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Qué bendición es entender que nuestro Dios Salvador y Creador estará con nosotros por siempre, y que con Él lo tendremos todo, que no habrá ningún tipo de necesidad, ni de dolor, ni de pesar. Estaremos completos en Él, y en este momento estamos en ese proceso de ser plenos en Él, de ser llenos de su Santo Espíritu, de estar en comunión con Él, y todo eso, evidentemente, por su pura gracia, porque el Señor así lo ha querido, y le complace que así sea. Ahora bien, a la hora de reflexionar en la luz de Dios en Cristo Jesús, debemos recordar que cuando Él estuvo en el mundo, fue la luz del mundo, ¿verdad? Y que las tinieblas no pudieron conquistar a la luz, no prevalecieron contra ella. Así empieza el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Pero, ¿qué pasó cuando Jesús fue traicionado, arrestado, juzgado y crucificado? Que durante ese proceso se manifestó con toda su fuerza el tiempo de las tinieblas. Y así lo vimos en el Evangelio de Lucas, no sé si recordáis. Y cuando murió el Señor, la oscuridad aparentemente reinó, pero las tinieblas no prevalecieron contra Él. Muchos pensaron en ese momento que ya se había acabado la historia de ese joven rabí, allí en la cruz, crucificado como un maldito, junto con otros transgresores. Pero por cuanto Él es el que es, así como tuvo la capacidad para entregar su vida, tuvo la capacidad para volverla a tomar. Venció la muerte, al pecado y al maligno, y resucitó en victoria. Lo dicho, hermanos, las tinieblas no pudieron con Él de forma definitiva, solo de forma aparente, y Él es ahora nuestra luz verdadera. No necesitamos otra luz salvo Él, y además nos ha convertido en sus hijos de luz. ¿Para qué? Bueno, hay varias respuestas, pero una de las respuestas que mejor resume ese para qué es la que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí tenéis el para qué. En efecto, solo cuando tenemos bien presente de dónde venimos, y con esto no me refiero solamente al origen, a que somos creación de Dios, imagen y semejanza, sino a que venimos de la miseria, de una vida de pecado, alejados completamente de Dios. Cuando somos conscientes de todo ello, ahí podemos verdaderamente valorar esa luz admirable de Dios. Y no solo valorarla, sino también acogerla, proyectarla, compartirla. Porque la luz de Dios es para ponerla en alto, para difundirla y mostrarla ante aquellos que, como nosotros en otro tiempo, viven en oscuridad. Si no, pierde relevancia, pierde su sentido. ¿Para qué ser hijos de luz si no iluminamos a aquellos que son hijos de oscuridad? ¿Verdad? Justo en esa línea hemos estado reflexionando en el estudio bíblico, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y qué expectativas también tenemos del futuro? Desgraciadamente parece que el consenso es que las expectativas son bastante negativas y hasta cierto punto esto tiene consonancia con la revelación de Dios. Pues ya sabemos cómo serán los últimos tiempos. No serán precisamente buenos para nosotros y para la Iglesia. Sin embargo, aún en medio de esa oscuridad tan grande que se mostrará en los últimos tiempos, nosotros deberemos de iluminar aún con mayor fuerza. Aunque eso implique que la oscuridad busque apagarnos, al igual que las tinieblas buscaron apagar a la luz verdadera de Dios, a Cristo Jesús en la cruz. Lo intentaron apagar y aparentemente lo apagaron, pero Él venció a la muerte, el maligno, la oscuridad, el pecado, todo ello. Y aunque aparentemente pueden vencernos en muchos casos, sobre todo cuando nos comienzan a perseguir, encarcelar, denunciar e incluso asesinar por nuestra fe, y esto ya no solamente hace referencia a la historia de la Iglesia y a todos los mártires, sino a los creyentes hoy en día en algunos lugares del mundo, aunque eso cede, eso no significa que la oscuridad haya vencido. Más bien,
la oscuridad está venciendo cuando la luz que debemos de transmitir no la estamos transmitiendo, no la estamos compartiendo. Ahí sí que está venciendo la oscuridad, porque de algún modo se impone ante nosotros, nos presenta de algún modo incomodidad, miedo, cualquier temor que entre en nuestra mente, para ser lo que verdaderamente debemos ser, hijos de luz, que de Él venimos y a Él vamos, que nada nos puede separar de Dios. Por lo tanto, ¿a qué temer? Debemos de ser luz, y aunque aparentemente nos apaguen, seguiremos por la eternidad con Dios. Y allí no habrá necesidad de lámpara ni de sol, porque Él mismo será nuestro sol, Él mismo será nuestra luz. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Y como os comenté el mes pasado también, cuando pasó lo del apagón, a diferencia de la luz, hermanos, o bueno, la luz, la electricidad que este mundo necesita, pues para muchas cosas, la luz de Dios, este mundo no la quiere para nada. Y no la quiere porque la luz de Dios no es para el consumo de cada uno. No es para que la gente la gestione a su antojo, aunque desgraciadamente algunas iglesias o supuestas iglesias están usando la luz de Dios a su antojo. Pero pretenden usarla a su antojo. No se puede usar al antojo de uno. Porque la luz de Dios es para compartirla bajo las directrices que ha marcado nuestro propio Señor. Buscando su reino y su justicia, con los ojos puestos en Jesús, en su cruz, en su muerte y resurrección, día a día. Así que la misión de compartir la luz de Dios a otros es una misión imposible. Pero el Señor lo hace posible en nosotros por medio de su Santo Espíritu. La luz de Dios nadie la quiere, ni nosotros mismos la queríamos en otro tiempo. Pero por la gracia de Dios la hemos recibido. Por la gracia de Dios ahora nosotros también somos la luz del mundo. Que eso es maravilloso a la hora de leer el Evangelio, porque en Juan claramente Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Pero en el Evangelio de Mateo Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Esto recoge la esencia de Juan capítulo 17, la famosa oración más larga de Jesús. Así como el Padre me ha enviado a mí, yo os envío a vosotros. Y eso se lo dijo a sus discípulos, para que esos discípulos se lo dijese a los siguientes discípulos. Así como el Padre y el Hijo nos han enviado a nosotros, nosotros os enviamos también a vosotros. Y así generación tras generación tras generación hasta ahora. Hoy siguen vigentes esas palabras. Así como el Padre ha enviado a otros, a nosotros también nos envía. Y nos envía para recorrer ese mismo camino. Nos envía para ser como Cristo. Y si Cristo fue la luz del mundo y no aceptó que le tapasen, no aceptó que le presentasen planes territoriales, políticos, económicos o en general estrategias humanas, ni tampoco tentaciones diabólicas, ¿por qué vamos a hacerlo nosotros? Si el Señor Jesús venció a la tentación en el desierto, venció a sus propios discípulos que de algún modo también buscaban convencerle para que no vaya a Jerusalén y muera. Y ya ni qué decir los fariseos y la gente que le escuchaba. ¿Por qué nosotros vamos a caer en esas tentaciones, en esas supuestas estrategias, metodologías, si ya sabemos quién es la verdad, el camino y la vida? Si ya sabemos qué es lo que debemos de hacer. Ser como Cristo. Aunque el destino sea aparentemente similar. Lo que sí sabemos es que estaremos en la presencia de Dios por la eternidad. Porque nuestro Señor vive. Nuestro Redentor vive. Está a la diestra de Dios, reinando por siempre. Así que aunque nosotros podamos incluso llegar a morir por nuestra fe aquí, viviremos por siempre con Él. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Compartir su luz sin mirar tanto las consecuencias. Compartirla como Él la compartió. Que su Santo Espíritu nos guíe a ello, hermanos. Nosotros tenemos ese testigo.
Ahora nosotros somos la luz del mundo también, y como tal debemos de vivir, dejando a un lado las consecuencias, pues en Cristo ya lo tenemos todo, formamos parte de su precioso reino, y para Él es toda la honra y toda la gloria. De Él es su iglesia, su reino. Así que sea Él quien nos guíe con su Santo Espíritu. Amén.